Estaba pensando con el tema de hoy, ¿qué cosas son las que más nos indignan a nosotros? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que más les produce a usted indignación en este momento? ¿Qué diríamos? La injusticia, ¿cierto? Eso es algo que nos provoca como que una impotencia y uno se siente indignado por eso. ¿Qué más? ¿Aquí nadie se indigna? La mentira. Ah, ustedes han leído mis notas. Y el engaño, ¿cierto? Eso sí, que nos mientan y vuelvan y lo mientan, eso nos indigna. ¿Qué más se lo ocurre a ustedes? Por allá atrás. El robo, la corrupción quizás no. Eso sí, que uno tampoco puede hacer nada. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que nos indigna cuando vemos noticias, cuando escuchamos cosas? La insensibilidad de la gente, ¿no? El cinismo, ¿cierto? ¿No les indigna el maltrato a los niños, por ejemplo? La traición, ¿sí? El maltrato a los animales, el maltrato a las mujeres. ¿No les indigna a ustedes la falta de civismo, por ejemplo? Esta ciudad que es la ciudad de nadie. Eso yo siento indignación cuando pasan un semáforo en rojo, cuando tiran papeles a la calle. Bueno, cuántas cosas, ¿no? La soberbia. Pero no sé si el amor nos indigna. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Hay alguna clase de amor que nos indigne? Yo sé que algunas, yo ahorita les pongo un ejemplo que yo sé que mi esposa ya se indigna con ese amor. ¿No les indigna, por ejemplo, ese amor de los padres que aman tanto a sus hijos que los malcrían? Y uno dice, y resulta que si usted es víctima de eso porque hay un chino malcriado, uno dice, Señor, pero que no lo, como dice la canción, ahí amor, ya no me quieras tanto, ¿no? ¿No les indigna eso? O uno que es quizás peor, digamos, no sé si es peor, pero digamos como que esa mujer que sigue con ese que la maltrata y que es infiel, que la ultraja y sigue con ella. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿No les indigna eso? Pero yo sé que mi esposa dice, no, pero es que si son bobas, por favor, no tienen dignidad. No tienen dignidad y esa falta de dignidad nos indigna, ¿o no? Y de eso hay muchísimo. Yo recuerdo una amiga que tenemos, no recuerdo cuándo, pero hace años ella dice que iba por Ecuador en un bus y iba llena de nativos, pues, de indígenas allá en el Ecuador, y el hombre empezó a maltratar a la señora y la amiga nuestra trató como intervenir y la señora se le paró y le dijo, marido es pegue o no pegue. Le tocó sentarse callada. Ella quiso ayudar y la callaron, ¿no? Son de esas clases de amor que nos indignan, ¿cierto? O sea que también puede existir esa posibilidad. Pero existe una clase de amor que puede llegar a indignarnos al punto que nos lleve al enojo y al disgusto, como vamos a ver esta mañana. Que nos lleve incluso a la desobediencia. E incluso nos lleve a hacer cosas que pongan en peligro la vida de otros. Como le sucedió a un personaje que todos conocemos, Jonás. Capítulo 4, no vamos a leer todo el libro, lo debíamos leer todo, es cortico, pero solamente vamos a leer el capítulo 4 del libro del profeta Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás, pero hay detallitos, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿qué fue que se lo tragó? ¿Si qué clase de pez? La ballena, que no puede ser una ballena, que sí sería, no sabemos si es que ya está extinto ese pez o qué, pero un gran pez, ¿cierto? Dice el texto. Y ya que al tercer día lo vomitó y bueno, y que en medio del pez, en el vientre del pez, Jonás oró y finalmente obligado le tocó hacer lo que Dios le dijo y fue y lo hizo. Y aquí encontramos el capítulo 4 del libro de Jonás que dice así. Versículo 1, leo en la Nueva Traducción Viviente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Perdón, leo el último versículo del capítulo 3, que os ubica un poquitico. Ustedes vienen, él viene a Nínive, les dice Dios los va a destruir por su pecado. Y dice el último versículo 10 del capítulo 3, cuando vio Dios que los de Nínive se habían arrepentido y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y ahí entramos al capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente,
quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Y el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto, Jonás? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba a ver qué le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto se extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Estaba cómoda ahí, ahora quedó sobrado el hombre, ¿no? Pero Dios también proveyó un gusano, que al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quiero morirme. Entonces el Señor le respondió: siente lástima por una planta que, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Señor, enséñanos en esta mañana con tu palabra, ilumínanos. Tú sabes, Señor, de qué manera nos identificamos incluso como Jonás y lo que estamos viviendo en este momento. Quizás vivimos frente a una ciudad como Nínive, llena de corrupción, de maldad, de injusticia, de violencia, Señor, de falta de civismo, que nos indigna, Señor. Pero, Señor, gracias porque aquí encontramos una faceta que nosotros sabemos, pero que a veces olvidamos, de un Dios misericordioso, que está dispuesto a perdonar y a no destruir, lleno de compasión. Y te damos gracias por la vida de Jonás y por lo que tú nos enseñas a través de él. Enséñanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les digo, todos conocemos la historia de Jonás. Se ha inmortalizado, ¿se acuerdan? De ahí canciones que ustedes bailaron seguramente de Jonás, ¿se acuerdan? De cómo desobedeció a Dios y no fue donde Dios le dijo, sino que agarró para el otro lado. Dicen los que han estudiado, está en Jerusalén y baja a Jope, que es la playa, y Nínive quedaba hacia la izquierda, hacia el oriente, y él agarró para el occidente, que Tarsis dicen que quedaba en España. O sea, dijo, me voy lo más lejos de donde tú me dices que vaya. Que como el gran pez lo tragó y al tercer día lo vomitó, para que hiciera lo que finalmente Dios le dijo que hiciera. Usted tiene que hacerlo, y él fue y lo hizo porque Dios como que le torció el brazo y le dijo: hermano, usted va porque va, y fue. Y le tocó, y obligado, digamos. Pero hay detalles de la vida de Jonás, de su experiencia, que nos enseñan y me parece que desafían también nuestra vida cristiana, como vamos a ver ahora. Ayúdame a identificar. Los personajes son muy fáciles de identificar aquí. ¿Cuáles son los personajes principales ahí? Jonás, ¿cierto? ¿Y el otro? Dios, que dialogan ahí. Ese es. Y hay uno más que está ahí, pues implícito, que es ¿quién? Los 120,000 de Nínive, ¿cierto? Bueno, y los animalistas nos dirían, los animalistas, y el pez, porque lo olvida, ¿no? ¿Cierto? Ténganlo en cuenta. Bueno, está bien. No juegan un papel tan importante, pero ahí están mencionados, entonces. Pero quedémonos con los dos principales, que son, bueno, que Nínive lo vamos a mencionar un poquito. Entonces están ahí dos personajes: el Señor que dialoga con Jonás, preocupado por la situación de Nínive. El Señor está preocupado porque Nínive va a destruirla. Y dice: necesito que usted vaya y le sale, porque si no van a correr con el castigo que se merecen, ¿no? Pero también se preocupa el Señor por el estado de ánimo del profeta, como vamos a ver más adelante. Ustedes vieron, uno puede identificar una cantidad de emociones en este profeta, increíble. Y este Jonás que se muestra contrariado. Señor, yo sabía que era lo que yo te conozco, Señor. Por eso me quedé agarré para el otro lado. Yo sé quién eres tú, Señor. Por eso me fui. Ahora tú entiendes mi desobediencia, Señor.
Él se va muy contrariado por lo que el Señor va a hacer. Y es curioso, porque dice en la Reina Valera, dice, él vino y predicó a Nínive. Y el resultado de su predicación es que Nínive se arrepintió. Uno esperaría que la predicación fuera eso, ¿no? Bueno, de hecho, como vamos a ver ahora, hoy ni siquiera predicamos mensajes de arrepentimiento. Pero produjo eso. Fue tan impactante lo que él les dijo que se arrepintieron. Veamos el escenario de esta historia. Al parecer en alguna playa, porque obviamente el gran pez lo vomita en una playa, está Jonás. Y ahí el Señor vuelve y le habla comenzando el capítulo 3 y le dice, tú tienes que ir. Dice, y el Señor me volvió a hablar por segunda vez y él fue donde Dios le dijo. En esa playa, Dios vuelve, le dice y le ordena que vaya a Nínive y que les predique sobre el juicio que él va a traer sobre ellos, le dice. Vaya porque va a haber juicio contra ellos, ¿no? Como les decía, una predicación que lleva al arrepentimiento como sucedió con Nínive. Pensemos nosotros en nuestras predicaciones hoy. Si la predicación que estamos teniendo hoy en día lleva al arrepentimiento, no. Porque esa es una predicación de juicio, ¿no? Pero predicaciones de juicio hoy, pocón, porque es que eso no vende. Sale la gente espantada, ¿no? Ahora, él está en la playa a este lado y Nínive quedaba al oriente lejos. Yo creo que para que Jonás finalmente llegara a la ciudad de Nínive se demoró no días, quizás semanas. Pero piense por un momento todo lo que había en la mente de ese hombre. 1 o 2 semanas, digamos más o menos, porque eso no era tan rápido que llegaban. Pensando, ¿y yo sí voy allá? ¿Y para qué voy allá? Yo como que me voy para otro lado. Ya no me voy para el occidente, agarro para el sur, para el norte o para el sur, para donde sea, pero yo sé lo que va a pasar con Nínive. Y yo me imagino como a veces sucede, llega Nínive y habla de eso y dice, ¿y para qué abrí la boca? ¿Se da cuenta, Señor? ¿Para qué dije lo que yo sabía que iba a pasar esto? Llegar a Nínive debió haberle costado mucho a él. En su mente debió haber pasado una cantidad de cosas, debió haber experimentado una lucha interna porque él sabía lo que iba a pasar y de alguna manera él no quería que pasara lo que realmente pasó. Seguramente quiso volver por otro camino, contrariado con Dios. Dios le marcó el camino, pero él quería irse por otro camino, huyendo para no hacer lo que Dios le ordenó. No sé cuántos de ustedes han huido para no hacer lo que Dios nos manda. Como que eso es muy frecuente, ¿no? A veces, ¿no? Durante esos días debió haber pensado muchas cosas ese hombre, muchas cosas. Volver a apartarse de la orden de Dios. Sabía él muy bien, y eso es muy interesante, porque como usted y como yo conocemos muchas cosas de Dios. Ustedes le preguntan qué sabe de Dios y uno recita cantidad de cosas porque las hemos vivido, que es bueno, perdonador, misericordioso, que Él es, mejor dicho, lo mejor que tenemos. Y eso lo sabemos nosotros y eso lo sabía Jonás. Seguramente, como les digo, debió haber pensado en apartarse y desobedecer muchas veces también. Él sabía lo que sucedería y lo que Dios iba a hacer. Y recorrer la ciudad, dice en el capítulo 3, que se demoraban 3 días. Y él durante 3 días pasó por toda la ciudad diciendo, Dios va a destruir esta ciudad si ustedes no se arrepienten. Y habló y mucha gente lo escuchó, pasó por toda la ciudad y lo más seguro es que la mayoría lo escucharon al punto de que el rey escuchó eso. Y entonces el rey dijo, bueno, si así es la cosa, entonces habrá que arrepentirse. Y se arrepintieron. Decidió entrar en ayuno el rey, todo el pueblo, toda la ciudad, para que se pudieran salvar, ¿no? Y después de eso, entonces nos encontramos aquí en el capítulo 4 a Jonás, indignado con Dios. Indignado con Dios por lo que va a hacer frente a una ciudad que merece el castigo que se han ganado por el pecado que tienen, ¿no? Está la indignación de Jonás por el amor de Dios al perdonar a Nínive, que le reclama, le dice, Señor. Como que le dice, yo sé que tú eres compasivo, lleno de misericordia, perdonador. Señor, ¿por qué eres así, Señor? Increíble, ¿no? ¿Por qué eres así, Señor? Y lo increíble del caso es que dice ahí que él se sienta debajo de una enramada y dice, yo, Señor, voy a sentarme aquí en este balcón VIP
para ver qué pasa con la ciudad. Y se sienta a ver qué pasa con la ciudad. Seguramente le esperaba fuegos artificiales, pirotecnia, como pasó en Sodoma y Gomorra, que caerían y él era el principal espectador de eso, ¿no? Veamos cómo lo que sigue de la trama, ¿no? Siempre nos inquieta la desobediencia de Jonás. Siempre, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué fue que tomó esa decisión si Dios le habló tan claro de que fuera por allá? ¿Y qué hizo Jonás? Agarró el camino contrario al que Dios le mostró. Vaya a Nínive, y él agarró para otro lado. Seguir el camino del Señor, que el Señor nos muestra, no es lo que anhelamos. A ver, ¿cuántos anhelan que el Señor le muestre el camino? ¿Cierto? Todos. Señor, dime qué camino seguir en mi matrimonio, con mis negocios, en todo. Y el Señor le dice, yo quiero que usted vaya para allá. ¿Y qué hace Jonás? Se va para otro lado. No dice en Isaías 59, pues si como los cielos están más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. O como dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo sobre ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles el futuro y una esperanza. Eso es lo que nosotros sabemos. Señor, muéstrame tus planes. ¿Y qué haríamos nosotros como Jonás? Que si Dios nos diga que vayamos allá y sabemos que eso va a pasar. Que si Dios le diga, vaya y perdone a su marido por lo que ha hecho. Y dice, Señor, no, yo lo que quiero es que lo castigue. Pero listo, si usted dice, yo lo perdono. Y el hombre se arrepiente y dice, Señor, ¿pero por qué? Yo no quería seguir con ese man. O cosas por el estilo. ¿Cómo fue que Jonás no previó, eso es muy interesante, que su desobediencia pondría en juego la vida de toda la tripulación de un barco? Él ni se imaginó. Él dijo, no, yo salvo mi responsabilidad. Yo no quiero hacer lo que tú me dices. Pero después se dio cuenta que la desobediencia trae unas consecuencias terribles. Y a veces uno se da cuenta de eso, ¿no? Cuando desobedece al Señor y hace cosas de las que no debemos hacer, ya uno se puede quedar que soy yo y listos. No, no crea. Cuando nosotros hacemos mal, las consecuencias de la desobediencia con la familia y puede poner en peligro la vida de gente. Jonás fue. Yo creo que él ni se imaginaba eso, ¿no? Esto nadie lo va a saber. Yo me voy para Tarsis. Pero como el Señor está ahí presente, el Señor, no sé si provocó esa tempestad tan grande, pero él se asustó y dijo, no, la verdad la culpa es mía. Bueno, por lo menos abonémosle la rectitud al hombre y dijo, sí, voten a mí que así se aplaca esta cuestión, ¿no? ¿Será que cuando desobedecemos estamos tan enceguecidos que no medimos las consecuencias de nuestros actos? Eso suele suceder, ¿no? Hacemos cosas. Como alguien dice, cuando tú dices una mentira, normalmente, ¿cómo sostienes esa mentira? Con otra. ¿Y esa? Con otra. Y ya devolverse, por favor, te metiste en una red de mentiras tenaz. Y ya no nos damos, ni siquiera medimos las consecuencias de lo que eso puede traer para la vida de otros. Cuando nos preguntamos la desobediencia de Jonás, ¿será que como Jonás, cuando desobedecemos a Dios, nos olvidamos? Esto es muy bonito. De que el Señor no nos desechará. Que en su amor Él siempre tendrá preparado un gran pez para buscarnos y traernos a su voluntad otra vez. Increíble, ¿no? Eso fue lo que hizo el Señor. Tú te vas por donde... Uno diría, Señor, si fuéramos Dios, no, castigue ese man, ya no lo tenga en cuenta. No sirve. ¿Qué dirán en las empresas hoy en día? No, pues por favor. Pero el Señor, es curioso porque Jonás le reclama a Dios por ser tan misericordioso, tan amoroso, tan perdonador. Y le reclama porque va a hacer eso con Nínive. Y el Señor está haciendo exactamente lo mismo con él. Lo perdona, lleno de amor lo trae, no lo da por perdido, tiene un plan para buscarlo y el Señor, tanto a Jonás como a nosotros, nos buscará así hacia lo profundo del mar para traernos otra vez a su voluntad. ¿Que nos puede doler si nos resistimos? Eso sí. ¿Que habrá consecuencias? Téngalo por seguro. Pero que el amor de Dios, que nos compró con la sangre de Jesús, hará lo que sea para traernos a la voluntad
y a su camino lo hará. No te resistas porque te dolerá, pero el Señor lo hará. Ese es un ejemplo de esto. Eso lo hizo el Señor. Él tiene un plan, tiene un gran pez, lo que quiera. Él irá por nosotros a buscarnos hasta lo profundo del mar. Por eso fue lo que hizo con Jesús. Si el Señor hizo lo máximo que podía hacer, la única manera como podía traernos nuevamente a su voluntad y a su camino hay solamente una manera. La última, ¿cuál es? Envió profetas, envió maestros, dijo, hay una, ¿cuál es? Su Hijo. Y envía a su Hijo para que muera por nosotros y para traernos de nuevo al camino de su voluntad. Oh, increíble, ¿no? Pues así como Jonás, y la mejor traducción dice ese versículo que le dimos ahora, quienes sabemos que Dios es misericordioso, compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, y que está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente, debemos rendirnos y obedecer lo que Él nos dice que hagamos para cumplir sus planes. Y esto es muy importante. Así sus planes no nos gusten. Así no estemos de acuerdo con sus planes. El plan de Dios era, vaya y predique a Nínive. Y Él dice, pero es que Nínive se va a arrepentir y tú lo vas a perdonar. Ese es el plan. No me gusta ese plan, Señor. Pues lo que le interesa, Señor, es que nosotros obedezcamos, así su plan no nos guste a nosotros. Que tú perdonas, pero la persona vuelve a pecar. ¿Para qué perdono, Señor? No, la voluntad es que tú perdones. Ese es el plan. Pero es que no me gusta porque yo sé que va a volver a pecar esa persona. No importa, el Señor vuelve a perdonar. Como Jonás, nosotros estamos al servicio de los planes de Dios, así esos planes no nos agraden. Obedecer los planes de Dios y no los prejuicios nuestros, porque Él tenía un prejuicio con ese pueblo, como vamos a ver ahora adelante. Algunos dicen que Jonás desobedeció porque si Dios perdonaba a Nínive como realmente sucedió, entonces su prestigio como profeta, pues obviamente quedaría muy mal. Porque la idea de un profeta era el que él decía esto y se cumplía lo que el profeta, porque era el enviado de Dios. Pero resulta que aquí no se cumplió lo que Jonás dijo. Él viene y le predica a una ciudad y dice, Dios va a destruirlos. Ellos se arrepienten y la destrucción, entonces, ¿en qué quedó? No es que usted es profeta. El prestigio como profeta parece que quedaría. Y por eso él dice, Señor, que yo como profeta mejor me muero. Y le dice a veces, llévame, Señor, mátame ya. Yo quiero morirme. Yo no sirvo ni para profeta, Señor. Pero aquí quiero que veamos que esto es quizá lo que más me motivó a reflexionar este pasaje. El motivo más poderoso que llevó a Jonás a desobedecer a Dios fue que Nínive, siendo la capital del imperio asirio, imperio que ejercía una violencia despiadada con todos los pueblos y enemigos que derrotaba, incluido Israel, no merecía sino el castigo de Dios. Por eso fue que dijo, Señor, es que yo no quiero que tú perdones a Nínive. Nínive es una nación que nos ha hecho mal a los israelitas, nos ha oprimido, nos ha maltratado, y lo que ellos merecen es tu castigo, Señor, no tu perdón. Por eso no quiero ir allá y por eso me saca la rabia que tú los perdones. Porque ellos merecen es castigo y no perdón. El solo pensar que un Dios como el de Israel, porque para ellos esto no era una cuestión de religión nomás, era una cuestión política y cuestión militar, era una cuestión que involucraba todo, ¿no? El solo pensar que un Dios como el Dios de Israel, misericordioso, compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y a no destruir al pecador, llegara a perdonar a una nación sangrienta, violenta y mala como Nínive, eso indignaba al profeta. No puede ser. No puede ser que Dios vaya a hacer eso, ¿no? Que el amor de Dios perdone a Nínive y no dé el castigo que ellos merecen, indignaba a Jonás. Es un amor que indigna. Ese amor que tú tienes por Nínive me indigna, me da rabia, Señor. No quiero que lo perdones, quiero que lo castigues. Por eso me siento aquí para dar el castigo. Alguien como Jonás, que había experimentado el amor de Dios, lo acababa de experimentar, el perdón de Dios por su desobediencia.
y probablemente lo había perdonado muchas veces por sus pecados. Le indigna que Dios fuera a perdonar a alguien que merecía el castigo. Lo que experimenta Jonás, como les decía ahora, fue una cuestión de nacionalismo político y militar. Primó más ese sentimiento que él tenía que sus convicciones, que su fe, y sobre todo primó por encima de lo que él conocía de Dios. ¿Qué pensaríamos nosotros? Y quiero que ustedes aquí hacer como un énfasis en esto, de nuestra realidad política. Pensemos en nuestra realidad política. ¿Qué pasaría si Jesús nos ordenara ir a predicar a nuestros opositores políticos? Llámense paracos o llámense guerrillos. De esos que nos burlamos en las redes. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera, vaya y predíquele y esa gente se arrepiente? Porque normalmente cuando usted pone alguna cosa contra algún personaje de esos, usted quisiera como Jonás que lo castigue, Señor, pero bien, con sevicia, Señor, castígalo, Señor. ¿Y qué tal que esa persona se arrepintiera? Ese paraco o ese guerrillo. ¿Qué diríamos, Señor? No, ese no merece perdón, Señor. Yo les digo una cosa, yo le oraba al Señor y decía, Señor, yo un día quiero ver al mono Jojoy esposado y humillado, Señor, un tipo soberbio, maloso. El Señor no me permitió ver eso. Gracias al Señor que no me permitió ver eso. Pero yo le pedí así, a ese individuo yo quisiera verlo así, Señor. Yo no sé si murió arrepentido o no, pero el Señor por lo menos libró mi corazón. Pero ¿qué pensaríamos nosotros? De que esa persona se arrepintiera. Que entrara aquí uno de ellos. ¿Será que sí es cristiano? ¿Será que sí es verdad esa convicción? ¿Esperaríamos que esa persona se arrepintiera y que hiciera Dios lo que hizo con Nínive? ¿O qué diríamos, Señor? No, pero es que ese no merece perdón, Señor. Tanta muerte y tanta sangre que ha derramado fulano, sultano. No merece perdón, Señor, no lo merece. Recuerden, eso es una cuestión política. Aquí encontramos una nación como Nínive, mala, derramadora de sangre, corrupta, y el Señor la perdona. ¿Cuántos han orado por el castigo de fulano y sultano? Señor, castígalo, que la justicia caiga sobre ese que hizo esto y sobre aquel que está haciendo lo que sea. ¿Cuántos han orado así? Bueno, usted es otro Jonás como yo, tranquilo, no se preocupe. Creo que frente a esto, la gran mayoría seríamos un Jonás más dispuestos a ir por el camino contrario a la voluntad de Dios. Seguro. Este texto lo reflexioné con unos pastores que nos reunimos hace algunos meses por internet, que estaban preparándose para predicar, para exponer la palabra, y me pidieron que fuera el coordinador. Y el que le tocó este texto fue un pastor que vive en Mérida, Venezuela. Y él dijo, ¿y qué pasaría si en este país, decía, no puedo imaginar si pasara algo así como con Nínive, dijo él. Pero dijo, voy a empezar a orar de otra manera, dijo este hermano. Duro eso. Durísimo, ¿no? ¿Cómo sería nuestra oración a quienes queremos ver bajo el juicio de Dios recibiendo el castigo que merecen? ¿Cómo sería nuestra oración ahora? Pero veamos cómo se desenlaza toda esta historia. Jonás no solamente desobedeció a Dios, tratando de huir, noten esto, tratando de huir de la voluntad de Dios. ¿Cuántos? Nosotros leemos en el Nuevo Testamento que dice la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Que si tú pides todo conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo da. Pero pensemos cuántas veces nosotros estamos como Jonás, caminando fuera de la voluntad de Dios que nos muestra clarita. Porque es más claro que esto. Entonces Jonás no solamente desobedeció a Dios, sino que trató de huir de la voluntad de Dios, puso en juego la vida de una tripulación de un barco, no sé cuántos serían, pero era bastante gente. Y ahora lo encontramos furioso, disgustado, tal vez deprimido y ansioso, aunque yo creo que mi esposa me dice que esas dos no pueden ir combinadas, pero yo creo que en este man se combinó todo. Deprimido y ansioso, a la vez deseando morirse. Porque conocía
el infinito amor de Dios que no lo alegraba, sino que lo indignaba. Cuando alguien desea morirse, como sucede en ese capítulo 4, 2 veces, hay un revuelto de cosas en su corazón, ¿no? Y en medio de todas esas emociones encontradas, ¿sabe qué hace Jonás? Ora a Dios. Usted vio, dice literal, dice, y oró a Dios. ¿Y para qué oró a Dios? Para reclamarle. ¿Por qué eres así, Señor? ¿Por qué eres tan bueno, tan compasivo, tan perdonador? ¿Por qué eres así, Señor? Increíble, ¿no? ¿Por qué eres así? Muchas personas que cuestionan al Dios del Antiguo Testamento y dicen que es cruel y castigador, tal vez nunca han leído la historia de Jonás. Se saben que se lo tragó una ballena y no más, pero que lean esto para que uno se dé cuenta que ese es el Dios lleno de gracia. Por favor. Yo creo que es una de las evidencias quizás igualada con el amor del Señor, con Jesucristo muriendo por nosotros. Esto. Más gracia que esto, por favor. Y quizás los que dicen que Dios es cruel del Antiguo es porque son más crueles que el mismo Jonás. El profeta se movía entre dos opciones. Una era la realidad de lo que sucedió, que Nínive se arrepintiera y que el gran amor de Dios los perdonara y les diera otra oportunidad. Es la realidad que indigna a Jonás. La otra realidad, la otra opción que Jonás no descarta es que el arrepentimiento de Nínive no fuera tan sincero. Y como Dios conoce los corazones, les caería con todo el peso de su castigo y les daría lo que merecen. Por eso, Señor, yo aquí me siento y quiero ver. Yo quiero ver si el arrepentimiento de este hombre sí es cierto. Yo quiero ver si esta persona realmente se ha cambiado. ¿No les ha pasado a ustedes? Listo, si tú me mandas a que perdone al marido o a la esposa, listo, yo lo perdono, Señor. Pero porque tú me lo pides, listo. Yo no estoy muy convencido, pero lo hago. Pero yo quiero ver si es realmente eso, ¿no? Aquí me siento, Señor, yo quiero ver cómo es que tú haces. Póngase Jonás, usted, Jonás no sé qué, póngase. Igualito. Él se sienta y quiere ver el castigo que acontecerá con esta ciudad. Todos los que conocemos y hemos disfrutado, experimentado la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, deseamos que otros le conozcan, ¿o no? Todos, los que hemos de alguna manera, porque nos sanó, nos guardó, nos prosperó, nos bendijo, cuidó a nuestros hijos, todo eso, queremos que todos sepan eso también, ¿no? Pero cuando son los que nos han hecho daño, eso nos indigna. No, Señor, hasta allá tampoco, Señor. Mi bondad no llega hasta allá. La tuya sí, tú eres Dios. Yo no soy Dios, tú sí eres Dios. Gracias. Pensar que Dios perdone a los que me han hecho daño y darles otra oportunidad, por favor. Yo no me imagino, yo creo que ninguno ha vivido algo aquí así, pero las personas que han sido víctimas de la violencia y todo eso, uno no puede entender cómo es que perdonan. Y yo les digo, si usted y yo no hemos vivido eso, es porque el Señor sabe que nosotros seríamos incapaces de poder perdonar. Esa gente quizás tiene un corazón mejor que el nuestro. Y gracias a Dios que nos guarda de vivir algo así. Porque quién sabe si seríamos capaces de perdonar. El Señor sabe cómo es que cada uno puede obrar, ¿no? Cuando alguien me ha hecho daño o le ha hecho a alguien daño a los míos, nos indigna solo pensar que Dios los perdone, que les dé otra oportunidad. Pueden más nuestros deseos de venganza y nuestro deseo de ver el castigo sobre ellos. La gente le pregunta a uno esa pregunta, esas que son sin respuesta. Y entonces, si Pablo Escobar se arrepintió en el último momento, ¿Dios lo perdonó? ¿Qué dirían ustedes? Según esto, a eso solamente lo sabe Dios. No puede ser. Que Dios haya perdonado a un individuo como ese, no puede ser. Pero es que es este Dios que te ama a ti también, te perdona a ti, tiene misericordia contigo. Ese es el Dios que envió a su Hijo por nosotros. A la gente le cuesta eso. A nosotros también nos cuesta. Si nos hubieran hecho daño a nosotros, ¿no? Como decía una vez un amigo, decía, uno ve esas películas de acción y ve al malo y que lo agarran y le van a cascar y que uno como que quisiera meter la película y dice, déjeme a mí también, ¿cierto? Y como que el Señor dice, perdónelo ya. Por eso fue que el Señor nos enseñó allá en Romanos, en el capítulo 12, no se vengan ustedes mismos de sus enemigos,
dejen lugar a la ira de Dios. Y uno dice, bueno, Señor, listo. Si tú tienes ira contra ese, listo, listo. Pero se nos olvida que es que la ira de Dios va acompañada de un corazón que da otra oportunidad. Y seguramente decimos, Señor, listo, a ese que me hizo daño, listo, tú ocúpate de él, Señor, castígalo tú. Y de pronto lo vemos sentado en la iglesia con nosotros, que es un hermano, y dice, pero ¿cómo así, Señor? Es que la ira de Dios también está acompañada de mucha misericordia, de mucho amor y de mucho perdón. Tal vez por eso el Señor guarda nuestro corazón para que se mantenga limpio y que no nos olvidemos que su ira y su castigo van acompañados de un amor que nos indigna. Ese amor no nos indigna porque nos perdone, nos indigna porque perdona al que merece el castigo. Como les decía ahora, hoy en día nosotros no hablamos del juicio de Dios. La predicación sobre el juicio de Dios se acabó hace rato. Nuestra predicación está más enfocada en las ofertas que Dios da y los premios que Dios da a aquellos que se portan bien, a los que son buenos chicos, ¿no? Buen chico, buena chica. ¿Sí? Tú estás bien, mejor dicho, estás sobrado, ¿no? No es una predicación que lleva al arrepentimiento. Nos lleva más a buscar las bondades de Dios, pero el arrepentimiento no. La verdad es que, como les he dicho la otra vez, uno cuenta personas que dicen, la verdad es que a ti eres tan bueno, que lo último que te faltaba para ser bueno es ser cristiano, ¿no? Casi nada, ¿no? No es una predicación que nos lleve a tener misericordia por aquellos que como Nínive no saben discernir ni entre lo bueno y lo que es malo. Dice la Reina Valera, ellos no saben ni siquiera saber cuál es el camino bueno, si el derecho o el izquierdo, no saben, ¿no? Que viven en total oscuridad. Por eso el Señor le dice a Jonás, ¿tú no tienes misericordia de esa gente que no sabe ni qué es bueno ni qué es malo? Como que de alguna manera, bueno, no digo que no sean responsables por su pecado, pero que digamos permítame, pongo una escala, una herejía, no son tan pecadores como el que sí sabe qué es bueno y malo y peca. Pero estos no saben ni siquiera qué es eso. Y por eso el Señor tiene misericordia de ellos. Nosotros no le hablamos a la gente del juicio de Dios, preferimos, y aquí permítame, hacer lo que hizo Jonás. Nos sentamos en silencio. ¿Tú dijiste algo, Deidita, que nos indigna la indiferencia? Exactamente. Nos sentamos frente al mundo que será juzgado con el juicio de Dios, silenciosos e indiferentes. Como Jonás, esperando a ver qué pasa con esos que no quieren escuchar a Dios, que no quieren arrepentirse. Y nos quedamos callados, no hacemos nada nosotros. Jonás por lo menos fue y hice lo que tenía que decir, Señor. Ya el resto, yo quiero ver a ver cómo es la cosa. Pero nosotros que conocemos el infinito amor de Dios, porque lo hemos experimentado, conocemos su misericordia al seguirnos soportando y hemos recibido su perdón ¿cuántas veces? Al igual que Jonás, estamos llamados a ir por el camino que Él nos ha marcado, el camino de la voluntad de Dios. Permítanme, les comparto unos principios de aplicación de esta reflexión. Si los pones ahí, tienes ahí. Siempre sigamos el camino que Dios nos marca. Así sea un camino que no nos guste, como el de ir a predicar a Nínive. Y no desobedezcamos ese camino, aunque no estemos de acuerdo con los planes de Dios. Recuerda que tu desobediencia puede poner en peligro a otros inocentes. Eso no lo olvidemos. La desobediencia tiene sus consecuencias. Porque a veces pensamos que como Dios me perdonó, Él me libró de las consecuencias. Muchas veces lo hará en su misericordia, pero muchas veces las consecuencias tenemos que llevarlas nosotros. Esto es lo que más me gusta de la historia de Jonás. Dios siempre tiene un plan para traerte a su voluntad. Nunca te desechará. Y aunque hayamos tomado el camino contrario, Él irá por nosotros hasta lo profundo del mar. Por ese amor que nos indigna a nosotros, irá por nosotros. Yo no sé si tú que estás acá o allá en casa o que escucharás esta grabación, podrás decir, sí, yo soy un ejemplo de eso. El Señor me buscó y me alcanzó. Y fue a buscarme lejos y me volvió a traer al camino de su voluntad.
Dios está interesado en que todos, aunque merezcan el castigo de Dios, conozcan su infinito amor y experimenten su perdón. Pero para eso el Señor sabe con quién cuenta, con nosotros, como Jonás. Porque uno dice, Señor, pero yo para qué le hablo a esta gente, mi primo, mi familia, esa gente es que son pecadores, esa gente, ¿para qué les hablo yo, Señor? ¿Y qué sabes tú si se arrepientan o no? Por lo menos hagámoslo de Jonás. Listo, yo voy a hablar, Señor, lo que pasa es que sea el problema tuyo. Pero hablemos, como hizo Jonás. Dios espera que no estemos a la expectativa, indiferentes, viendo lo que sucede con este mundo que nos indigna por su maldad. Nosotros hemos caído en indiferencia y quizás como algunos hemos identificado también, nos callamos porque nos da temor ya, nos da vergüenza que no, yo qué digo si es que me caen todos encima. Pues habrá que hacerlo. Dios espera que tengas la misma compasión que Él nos tiene y nos perdona con aquellas que no saben discernir entre lo bueno o lo malo. Y mucha gente no sabe ni siquiera eso. Digamos, el mundo hoy en día no sabe ni, ya lo sabemos nosotros, no saben ni qué es bueno ni qué es malo. Lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. O sea, está más oscuro que otra cosa. Quienes conocemos y sabemos que Dios es misericordioso, clemente, perdonador y lleno de amor inagotable, porque lo hemos experimentado, estamos llamados a hablarle a todos de ese amor, aún a aquellos que nos han hecho daño. Eso es un desafío muy grande, les digo. Pero es así lo que el Señor plantea. En Jonás se expresa lo que enseña el Evangelio de Jesucristo. Permítanme, les leo terminando en el Sermón del Monte. Dice así en el capítulo 5, dice el Señor. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues es la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos. Tremendo desafío, ¿no? Porque uno dice, escucha, ¿por quién oras tú? Lloro por los míos, por mi familia, por los míos. ¿Y por tus enemigos? No, por favor, que el Señor se encargue de ellos. Arranque el Sermón del Monte de su Biblia, porque eso es lo que dice. Ora por tus enemigos. Pero es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Y quién te preguntó si estás de acuerdo? Simplemente hay que hacerlo. Este amor nos indigna. El amor de Dios nos indigna cuando perdona a los que merecen el castigo. No nos indigna cuando nos perdona a nosotros, cuando nos da otra oportunidad, cuando nos busca lejos y hace lo imposible para traernos a su voluntad. Eso no nos indigna, pero cuando perdona a otros, eso sí nos indigna a nosotros. Sobre todo a aquellos que nos ha hecho daño. Y les digo, los animo a que ustedes sigan reflexionando de esto porque estamos frente a una situación política y social en el país, como la que vivió Jonás. Y nosotros, los que como Jonás conocemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, tenemos que actuar conforme a eso, ser coherentes. Porque mucho de lo que expresamos hoy en día en redes es diferente a lo que el Señor le dijo a Jonás. Señor, yo quiero que tú caigas con el castigo sobre ese. Cae sobre ese. ¿Y el Señor qué va a decir? ¿Y si se arrepiente? Yo estoy dispuesto a perdonarlo. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Nuevamente, gracias por Jonás, Señor. Que nos recuerda cuán grande es tu amor, Señor. Cuán infinito, Señor. Tu gracia, Señor, que es perfecta. Señor, nos olvidamos de algo tan cotidiano, Señor, como es esa gracia que tú nos has tenido con nosotros, tu amor inagotable, que nos perdona. Yo no sé si, Señor, si alguien está siendo llamado en este momento a través de esta reflexión a hacer cosas, Señor, que no le parecen, de las cuales no está de acuerdo, a perdonar a alguien, a dar otra oportunidad. Pero tú sabes quiénes seremos, Señor. Y si tenemos que hacer eso, Señor, si alguien tiene que hacerlo, recuérdale que eso que tú esperas de él o de ella, tú lo hiciste con él y con ella. Le perdonaste, Señor. Lo amaste, lo llenaste de misericordia, lo buscaste, lo alcanzaste, Señor. Nunca lo desechaste.
porque no lo has hecho así con nosotros. Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué Dios como tú, Señor? Que fuiste hasta lo último, Señor, que fue enviar a tu Hijo por nosotros, a dar lo más valioso que tenías, a que en tu amor que nos indigna, no nos dio el castigo que merecíamos, sino que nos llenaste de gracia y de verdad, de amor. Señor, entender esto a veces se nos sale de la razón, no lo entendemos. Porque creemos que para que tú nos ames tenemos que hacer cosas buenas. Y no nos damos cuenta, Señor, que solo seremos buenos cuando aceptemos tu amor y tu perdón. Señor, gracias por los que estamos aquí, por los que están en casa, por los que verán esta grabación. Señor, te pedimos en este momento, yo quiero pedirte por este país tan polarizado, Señor. Lleno de odio, lleno de deseos de venganza y de castigo, Señor. Pero nos has puesto a nosotros aquí, Señor. Quizás como Jonás, obligados, Señor. Muchos quisiéramos irnos para otro lado, pero aquí estamos obligados, quizás teniendo que hablar y decir, Señor, del castigo que viene, pero también del amor que tú, Señor, puedes tener por los que se arrepienten. Señor, ayúdanos. Señor, yo te pido por tu iglesia, por nosotros, por cada cristiano en este país, que seamos coherentes con lo que creemos, con lo que como Jonás sabemos de ti. Como Jonás podemos decir, yo sé que eres compasivo, misericordioso, perdonador, lleno de gracia, que no estás dispuesto a destruir a nadie. Y que esa verdad que sabemos nos lleve a actuar coherentemente, Señor. Pedimos por nuestra nación. ¿Cómo quisiéramos que esta nación como Nínive se arrepintiera para que experimentara, Señor, ese amor que nos indigna, del que nosotros, Señor, hemos disfrutado y seguimos disfrutando? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ella, meditándola, oh Dios, y a vivirla a diario.